Entonces, sean todos bienvenidos, mis hermanos, los que estamos aquí reunidos por mí, de aquí en Colombia, de todas partes de Colombia, y los que más adelante nos van a ver. El sermón lo he titulado ¿De quién buscaremos gloria? Y ya pues hemos alabado al Señor con acción de gracias. Cada uno de mis hermanos pues le ha dado gracias a Dios y también hemos alabado por medio de un cántico. Ahora quiero que por favor vayamos a la Biblia. Sabemos que es aquí donde encontramos la palabra de Dios, donde encontramos refuerzo y pues sabemos cuál es la voluntad del Señor. Y para esto quiero que por favor vayamos, pero antes de esto, perdón, se me pasaba. Quiero que antes de esto pongamos la reunión en manos del Señor. Y para eso entonces quiero orar, pues para que sea Dios hablándonos, no que sea yo, ¿sí? Sino que sea Dios, porque es Dios quien nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, por favor, háblanos, Dios mío. Sé tú dirigiendo este sermón, mi buen Dios. Sé tú hablándonos a todos y cada uno de nosotros, sabiendo de qué tenemos necesidad. Tenemos necesidad de ti. Háblanos de manera específica. Y por favor, Señor, te encomendamos a todos los que estamos aquí reunidos, los que van a ver esta prédica después. Por favor, bendícenos y ayúdanos a cumplir tu voluntad. Encomendamos esta reunión en tu nombre, para tu gloria y tu honra. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que por favor vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. ¿Listo? Por favor, dirijámonos al Evangelio de Juan, capítulo 12. ¿Listo? Permítame un momentito. Al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. Aquí estamos. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Dice la palabra del Señor ahí. Si los que puedan, por favor, pongámonos de pie, pues, para leer la palabra del Señor, porque pues es la Biblia la que estamos leyendo en reverencia a Dios, ¿vale? Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Con todo esto, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Está muy bien. Ahí está. Bueno, Juan está explicando que muchos creían en Jesús y esto era porque veían sus milagros, veían sus señales, se daban cuenta de la sabiduría que traía, y muchos, aunque creían, no se atrevían a confesarlo, porque ahí el mismo versículo lo aclara, ¿no? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y para poder entender un poco más lo que está aquí en el pasaje y pues todo lo que nos quiere decir, tenemos que acudir también al contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo influye el contexto en lo que estaba ocurriendo? Para esto vamos a acudir al contexto social y el contexto religioso, ¿vale? El contexto social tiene que ver con los acontecimientos en el siglo I, allá en los judíos, en Israel, ¿no? ¿Qué significaba ser expulsado de una sinagoga? ¿Vale?
En ese momento, ser expulsado de la sinagoga era algo bastante grave. Esto implicaba, entre otras muchas, pues la exclusión social, ¿vale? Quien era expulsado de la sinagoga, pues tenía que pues irse. Muchas veces era aborrecido incluso por sus mismos familiares, aborrecido en el sentido que no lo trataban de la misma manera. Incurría en pérdida de la reputación si de pronto había algo que hubiera conseguido, algo en lo que se hubiera destacado, es probable que por el solo hecho de ser expulsado de la sinagoga perdiera aquella reputación. Y claramente había una ruptura con la comunidad religiosa, ¿vale? Pues todo estaba centrado alrededor de lo que se vivía, de lo que se expresaba, de lo que se enseñaba en la sinagoga, ¿cierto? Y pues inevitablemente esto también incluía marginación económica en bastantes casos. Es tan así que la palabra en griego, escogida una sola palabra, significaba literalmente expulsados de la sinagoga. Esta palabra en griego es aposinagogos. Bueno, esa sola palabrita está bastante destacada y literalmente significaba expulsados de las sinagogas. Entonces vamos a separar por puntos esta enseñanza. En el primer punto tenemos que muchos creyentes preferían esconder su fe por temor a las autoridades judías, por temor a ser expulsados de la sinagoga. Dice el versículo base, aún los gobernantes tenían este temor. Bueno, y es que en los evangelios encontramos registros de esta verdad. Gracias a Dios, pues tenemos varios testimonios escritos aquí y esto nos da luz. Y para eso, pues revisémoslo nosotros mismos. Si vamos un poco más adelante, aquí mismo en el Evangelio de Juan, que ya todo lo tenemos ahí abierto, ¿cierto? Vamos al versículo 3, capítulo 3, versículo 19 y 21. Y miraremos qué pasa allá. En Juan capítulo 3, versículos 19 a 21, dice lo siguiente. Y esta es la condenación en Juan 3, me equivoqué, en Juan 3, 1 y 2, perdón, antes. Vamos a ver el caso de Nicodemo, el cual, ¿cierto? Dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mire, tenemos a Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, y el temor que tenía a los hombres, ¿cierto? Hacía que tuviera que esconderse, tuviera que ir de noche cuando nadie lo veía. Sin embargo, ahí mismo, en este versículo, en este mismo capítulo, vemos en el 19 y en el 21, cómo se condena la hipocresía, ¿sí? Ahí el Señor mismo, el Señor Jesús habla, ¿cierto? De esta hipocresía de algunos que no expresan su fe, ¿cierto? Sino que dice ahí, prefieren andar en tinieblas que en la cruz, en la luz de Cristo, para que lo miremos en su contexto. En el capítulo 7, más adelante, los versículos 48 y 49 del mismo Evangelio de Juan, se ve como Nicodemo seguía ocultando su fe. Más adelante, ¿cierto? Después de haber vivido esto, después de haber hablado con el Señor, vemos que seguía ocultando su fe, ¿sí? Pues los gobernantes no sabían que este era discípulo, ¿vale? Más adelante también miremos lo que pasa con Nicodemo en el capítulo 19, versículo 39, lo vemos participando del sepelio del Señor, llevando hierbas aromáticas, ya cuando el Señor había fallecido en la cruz, después resucitó, lo sabemos todos, pues en ese momento en que lo iban a sepultar, Nicodemo participó, ¿bien? Este relato quedó escrito en la Biblia, lo estamos leyendo.
por lo cual es lógico pensar que la comunidad judía en aquel tiempo se enteró, tuvo que haberse enterado, que Nicodemo fue a visitar al Señor de noche, que llevó hierbas aromáticas para la preparación de la sepultura, que se convirtió en discípulo del Señor. En algún momento tuvo que ser confrontado por los gobernantes de las naciones acerca de su fe en Cristo. Esto no quedó oculto. En algún momento de su vida tuvo que tomar una decisión. No sabemos cuál fue su decisión, pero nosotros, los que estamos aquí presentes, los que nos escuchan, sabemos cuál es la correcta, ¿cierto? Lo sabemos. ¿Cuál es la correcta decisión que tenemos que tomar al respecto de confesar nuestra fe? ¿De a quién proferimos esta fe? Y como lo decía mis hermanos, no sabemos cuál fue la decisión de Nicodemo, cuál fue la decisión que tomó, sabemos cuál es la correcta, pero tenemos más casos. Gracias a Dios tenemos más casos. Por ejemplo, tenemos el caso de José de Arimatea. Ahí también pegaba en Juan 19:38, dice que junto con Nicodemo, ¿cierto? Este era discípulo, pero secretamente por medio de los judíos. Por miedo de los judíos. Aquí cabe una pregunta para nosotros, mis hermanos. ¿Cuál sería nuestra decisión si nos llegamos a encontrar en una situación similar? ¿Cuál sería nuestra decisión en caso de que pasara algo así como pasaba con Nicodemo o con cualquiera de los discípulos del Señor? Y es que el diablo hará todo lo posible, todo lo que pueda, todo lo que tenga en su mano para que no confesemos nuestra fe en Cristo. Vayamos por favor ahí mismo. No salgamos del Evangelio de Juan, ya más adelante saldremos. Vayamos al capítulo 9, versículo 22. Bueno, Juan capítulo 9, versículo 22. Y leemos ahí. Juan 9, 22. Dice ahí, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. Bueno, más adelante les voy a hablar de la historia del ciego, ¿no? Que tenemos ahí. Pero podemos ver esta parte donde se lee ahí los, a ver, los gobernantes, ¿cierto? Ya habían estipulado que cualquiera que confesara ser discípulo de Jesús fuera expulsado. De una vez, fuera expulsado. Ya esta era la advertencia, ¿no? La amenaza. Eso era una amenaza que había ahí, que cualquiera que confesara su fe en Cristo fuera expulsado. Los judíos ya habían acordado, ¿está bien?, que fueran expulsados. Ahora, esto decían los judíos, esto decían los gobernantes, esto decían los fariseos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Para esto sí quiero que vayamos a otro de los evangelios. Vayamos por favor a Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y nos daremos de cuenta qué es lo que dice el Señor, qué es lo que nos debe importar al respecto. Y la importancia que tiene esto. Bueno, Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice ahí, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, es clarísimo. Y sigue diciendo el pasaje, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, dice el Señor, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un tema supremamente importante, ya que se trata de nuestra vida eterna. Imaginémonos que cuando estemos allá en presencia del Padre, sabiendo que nuestro abogado es el Señor, que es Jesús, Él diga, yo a Él
Yo a él o a ella no lo conozco. Pero, ¿y él quién es? No, no sé quién es. ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos niega? Es un tema bastante serio y en lo que tenemos que meditar y tomar una decisión. Bueno, otra de las cosas que se pueden destacar aquí es que buscar aprobación humana impide la verdadera fe. Y quiero mostrarles por qué esto es cierto. El mismo Señor Jesús refiere estas palabras a los judíos incrédulos en Juan 5:44. Ahí más atrásito en Juan 5, versículo 44 dice, a los judíos que estaban ahí presentes y que no creían. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Es claro, mis hermanos? Buscar la gloria de los hombres impide la verdadera fe en Dios. O buscamos gloria de Dios o buscamos la gloria de los hombres. Bueno, si desviamos la aprobación de Dios hacia los hombres, hacia buscar la aprobación de los hombres, nuestra fe se debilitará. Empezaremos a dejar de creer y nos alejaremos inevitablemente de Dios. El apóstol escribe de sí mismo, ¿cierto? El apóstol escribe de sí mismo lo siguiente en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice de sí mismo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así de claro. Él tenía claro que el objetivo era agradar a Dios, no agradar a los hombres. ¿Y qué es agradar a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Sería una excelente pregunta. ¿Cómo se hace eso? ¿Acaso solamente diciendo yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo escucho, yo no digo malas palabras, yo no, ¿cierto? ¿Cómo se agrada a Dios? Pues no solamente de esa manera, sino, y la más importante es obedeciéndole, ¿sí? Dice la palabra, si obedecéis mis palabras, si obedecéis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, entonces, ¿agradamos a Dios o a los hombres? ¿O tememos a Dios o tememos a los hombres? Y es que hay algo que es innegable, y todos lo sabemos, y es que los hombres pueden tratar de infundir temor, ¿cierto? Pueden amenazarnos, pueden intimidarnos, pueden engañarnos, ¿cierto? Y caer en esas mentiras, pero dice Dios al respecto de temer a los hombres. Y esto está en Proverbios 29-25, si de pronto queremos anotarlo ahí y más adelante investigarlos. En Proverbios, el autor de Proverbios sabemos que es Salomón, ¿cierto? A quien Dios le dio una sabiduría sin igual, ¿vale? Y Dios por medio de Salomón escribe, nos deja la siguiente enseñanza. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Si tememos a los hombres más que a Dios, o si buscamos gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios, nos estancaremos. Estaremos como atados, sin poder movernos, porque pues estamos temiendo a los hombres. ¿Queremos libertad? Temamos a Dios y la conseguiremos. Afortunadamente tenemos en la Escritura innumerables registros de personas que hicieron lo correcto a pesar de las consecuencias inmediatas, ¿vale? Esto como para que tomemos una referencia, para que tomemos valor, como para que, a ver, sigamos el ejemplo que tenemos de algunos, de bastantes siervos que incluso llegaron a dar su vida. Un caso bastante explícito lo tenemos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 9, con la historia del ciego, del versículo que les hablaba más antes. Bueno,
con la historia del ciego que fue sanado por el Señor. Ahí en el capítulo 9, si quieren, no lo vamos a leer ahorita todo, pero lo resumimos. Se cuenta en este capítulo de la Biblia que Jesús hizo lodo, ¿cierto? Con esta persona que antes era ciega, untó en los ojos y después de ordenarle que se lavara, este regresó viendo. Fue el milagro que hizo el Señor. Esto lo hizo en el sábado, ¿cierto? En el día que los judíos tenían como día de reposo, en el día séptimo. Y los gobernantes acusaban a Jesús por esto. Y no solamente por esto, porque ya hace rato querían buscar cualquier cosa para poder condenarle. Los principales buscaban cualquier excusa, ¿cierto? Y pues quisieron, y de hecho lo hicieron, tomaron a este hombre, al ciego, y trataban de sugestionarlo para que dijese que este milagro no era de Dios. El milagro, según ellos, provenía de Satanás y querían que el ciego diera testimonio de esto. Pero es sorprendente lo que hace esta persona, que era conocedor de Dios, ¿cierto? De la palabra de Dios, pues no mintió, ¿cierto? Sino que contestó a los fariseos y dejó claro que pues no sabía, ¿cierto? De quién venía, no tenía claro, pero lo que sí sabía es que eh, pues un poder de esto solo podía venir de Dios, ¿vale? Ya que no se había visto, y lo podemos ver en la escritura, no se había visto de alguien que restituyera la vista a ningún hombre. No se había visto. Y vino Cristo y lo hizo. No se había visto a alguien que hiciera tal cantidad de milagros, que hablara con tanto de nuevo, y Cristo lo hizo. Pues nadie podía hacer esto si no viniera de Dios. Y eso fue lo que dijo. El ciego sabía de la amenaza que había en contra de cualquiera que confesara a Cristo. Lo sabía. Y aún así lo hizo. Hizo lo correcto. Sabemos cuál fue la consecuencia, la podemos ver ahí. La consecuencia fue la expulsión. En Juan 9:34, como les digo, ahí está toda la historia. Es bien interesante, la podemos leer. Dice, respondieron y le dijeron, esto hablaban los fariseos, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Pero no paró ahí la historia. Dios siempre está ahí, presente, ayudándonos. Sabemos que el Señor no lo dejó solo. Pues si seguimos leyendo, dice que Jesús lo alcanzó, lo encontró, le preguntó si creía en el Hijo del Hombre. A lo cual éste respondió diciendo, no sé quién es, para que crea en él. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. Y en ese momento adoró, creyó y adoró, ¿vale? Fue expulsado, pero hizo lo correcto. Ahora hizo lo mejor, ¿no? De hecho, Jesús más adelante dice que vino a dar luz a los ciegos, y a los que dicen ver, pues quedan en tinieblas. No solamente tenemos este testimonio, sino que tenemos a los mismos apóstoles, sabemos cómo murieron, por qué murieron, qué hicieron, ¿cierto? Los discípulos de Jesús fueron perseguidos dentro de las sinagogas. Jesús mismo lo anunció en el Mateo 10:17, por ejemplo, dice, os azotarán en las sinagogas. En Juan 16:2 también dice, os expulsarán de las sinagogas. Esto muestra que la expulsión se volvió común para los cristianos. Era algo que cualquiera que confesara su fe en Cristo sufría. Sabemos también, mis hermanos, que no solo era el tema de la expulsión, que era suficientemente grave, como lo dije al principio, sino que también tenía que los que aceptaran fe en Cristo
confesaran su fe, sufrían azotes y hasta la muerte. Como les dije, sabemos que todos los apóstoles murieron de maneras infortunas, pues los mataron a excepción de Juan, pero el resto murieron todos a manos de sus perseguidores. Tenemos también hoy en día, por ejemplo, viniendo a nuestro tiempo, hay países donde persiguen a nuestros hermanos cristianos. Vemos radicalmente en países de África y Medio Oriente, en regiones de África, perdón, regiones de África y Medio Oriente, en países islámicos, las consultas que se hacen, las investigaciones que se hacen al respecto, dicen que, a ver, actualmente más de 388 millones de cristianos sufren persecución o discriminación por su fe. Aproximadamente 1 de cada 7 cristianos en el mundo. Por cada 7, 1 sufre persecución, abrupta, fuerte, llegados al punto de quererlos matar y de matar a algunos, ¿no? Hay lugares en el mundo incluso donde los asesinan. Se calcula que en un solo año murieron 4.849 cristianos por confesar su fe. Cerca del 70% de esos asesinatos ocurrieron en estos países islámicos, donde afortunadamente muchos de nuestros hermanos están sufriendo el confesar su fe en Cristo. Entonces, muchos cristianos en estos países tienen que tomar una decisión: seguir a Cristo o salvar su vida. Así de sencillo. Una decisión dura, complicada. Pasajes como Mateo 10:28 o Hechos 5:29 enseñan que la obediencia a Dios está por encima del miedo al hombre. Y debemos creer que es así, porque Dios no miente. Bueno, Dios no quiere el mal para nosotros. Dios quiere el bien para con nosotros. Aquí en Occidente, donde estamos, aquí en Colombia o en América Latina, no hay tanto extremismo, aunque progresivamente sí que está aumentando, ¿vale? Aquí la persecución normalmente no es tan violenta, pero sí existe presión, por ejemplo, cultural, burlas por nuestra fe, presión ideológica, discriminación profesional tal vez, marginación académica. Tenemos a muchos de nuestros hermanos que están laborando de pronto en universidades, en institutos de enseñanza, y muchos se burlan porque dicen que creer en Cristo es algo, no es científico, creer en Cristo es del pasado, creer en Cristo es anticientífico y muchas cosas más, ¿vale? Y incluso las leyes de ahorita, ¿no? Leyes en contra de la creencia en Cristo, donde a cualquiera que hable en contra de estas ideologías de género, por ejemplo, lo tildan como criminal de odio, entre muchas otras cosas, ¿no? Leyes que en este momento están tratando de armonizar a nuestros niños, llamando niños trans, ¿cierto? Entonces dicen que hay niños que desde pequeñitos empiezan pues a percibir o a sentir que son del sexo opuesto cuando un niño no piensa en sexo. O sea, de ninguna manera cabe esto en una mente consciente, en una mente buena. En conclusión, mis hermanos, algunos creen, pero no confiesan a Cristo porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es lo que nos dice el pasaje. El pasaje mismo nos pone ahí la conclusión. Creen, pero a ver, creer hasta los demonios lo hacen, ¿no? Y tiemblan. Pero hay una diferencia entre creer, obedecer, hacer caso a Dios. Y Dios nos dice que si le confesamos, Él nos confiesa.
Si le negamos, Él nos niega. Entonces, tomemos una decisión. Como les dije, no sabemos cuál fue la decisión de Nicodemo. No sabemos si tomó la correcta. Ya se le pasó su tiempo. Si tomó la decisión incorrecta, ya no puede cambiarla. Si tomó la correcta, gloria a Dios. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos tiempo. Al principio de la prédica dábamos a Dios gracias por un día más de vida, por la oportunidad de alabarle, glorificarle. Aún estamos a tiempo, gracias a Dios, y estamos a tiempo de tomar una decisión, de confesar nuestra fe, de obedecerle, que es una de las maneras. Entonces decidamos si o glorificamos a Dios o glorificamos a los hombres. Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo que tenía preparado. Gloria a Dios. Y antes de terminar, em, para que pues Dios nos dé fuerza, porque muchas veces no parece tan sencillo, pero con la ayuda de Dios así lo es. Padre Santo, Dios Todopoderoso, por favor te rogamos que nos ayudes a tomar la decisión correcta y no solamente a tomar la decisión, sino a seguirla, Dios mío. Ayúdanos a seguir adelante hasta el final. Que si vienen consecuencias, sabemos que tú estás ahí ayudándonos. Por favor, te rogamos, sé tú en nosotros, porque nosotros no podemos solos, Dios mío. Te lo encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, sí.